hizo la primera anestesia utilizando ETS. ¿Ya? Y ese es el día que se considera que el inicio de la es como un retrato de la época, de cómo se llevó a cabo una en el hospital de la docente. Se elegí por nombre joven, dice la literatura en su borde del cuello. Sería y el paciente lo dijo. Y en esos años, en los auditorios de medicina hacían operaciones y los alumnos miraban como en el teatro, era una exhibición, así que fue todo un éxito. Entonces se le considera como el padre de la anestesia. Luego de eso se empieza a incursionar en la anestesia regional y todo parte con la coca. Ya cuando iban a América, y lo descubrieron porque la gente masticaba hoja de coca y hacían una separación. De ahí el señor Lima la llevó a Viena, y lo puso por primera vez el gato puro, que la cocaína que consume puro. Ya se empiezan a producir químicamente. Por eso la cocaína tuvo la prueba para ver si la encima. Entonces la cocaína necesita colocar. Freud, nuestro psicoanalista, ¿cierto? Cole, que era el profesor, se dio cuenta que al aplicarle la lengua produciera insensibilidad. Cole, que era como un médico que utilizaba la tecnología después, junto a su profesor Carmen, no vio que se adormecía la necesidad, dijo, se le echaban los ojitos para hacer alguna circularidad y aplicaron cocaína con frío, se dio la anestesia. ¿Ya? Luego de eso aparece un pequeño cirujano, también austriaco, él realiza la primera raquidia con cocaína. ¿Ya? Primero practicaron con unos perros. ¿Ya? Como resultado, que ellos usaron la anestesia medicinal para anticoncepción. En esos años no había una boca especial, entonces la encefalea segura por la agua que utilizaba, segura por la técnica. Hoy en día una moderna que permite la complicación y con mucha rigidez. Así que, y después otras personas que aparecieron por ahí y usaron la técnica epidural. ¿Ya? Entonces, verán ustedes que es bien como anecdótico como piensan hacer un poco la anestesia. ¿Ya? Para el concepto general. Entonces, yo siempre hago este como cuadrito de resumen para como organizar un poco por dónde vamos a navegar. Entonces, para mí la anestesia, ¿cierto? Yo la puedo aplicar mediante dos técnicas principales, que es una anestesia general, que significa que siempre lo mismo unido del cerebro. Yo bloqueo la sensibilidad, la percepción a través del sistema nervioso central, ¿ya? Provocando la inconsciencia, y la otra gran área de la anestesia son las técnicas regionales, que es usando anestésicos locales, es decir, un segmento del cuerpo que se ve sometido a los efectos de la anestesia, habitualmente anestesia local, anestesia local, que produce la insensibilidad. La anestesia general yo la puedo lograr mediante dos técnicas principales, o usando gases, que es la técnica inhalatoria, o usando drogas endovenosas continuas, que se llama anestesia total intravascular o TIVA. ¿Ya? Es decir, yo acá tengo una bomba de infusión con fármacos que van continuamente inyectando drogas al torrente sanguíneo y produzco un estado de inconsciencia permanente. Tengo el goteo y el paciente va a empezar a despertar. ¿Ya? En cambio, la regional, yo puedo obtenerlo por distintas vías. Si actúo a través del neuroeje, es en la columna vertebral, a través de la médula
espinal, voy a tener las técnicas neuroaxiales, donde está la raquidia, que tiene el mismo nombre que anestesia espinal, es lo mismo, ¿ya? O la técnica soranoidea, son todos sinónimos. También puede ser bloqueo de nervios periféricos, es decir, por ejemplo, si un paciente se va a perder el hombro, yo por un ecógrafo, por ejemplo, busco el plexo braquial y inyecto una dosis energética local a la raíz estimada del plexo y voy a obtener una anestesia del miembro superior para una cirugía, por ejemplo, de este miembro. Y la anestesia local, que es la que más vamos a practicar nosotros, ¿cierto? Para suturar en urgencia, una herida constante, que es una infiltración local o tal vez. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ya, pues en la anestesia general tenemos conceptos importantes de hipnosis, ¿ya? Que es la inconsciencia, ¿cierto? Amnesia es importante que el paciente no se acuerde de cualquier evento traumático. El pésimo trabajo nuestro si el paciente se acuerda que sintió el infeliz cuando lo dieron y tiene que inducir analgesia. ¿Ya? Esos son los tres conceptos fundamentales para definir una anestesia general. La relajación muscular y la abolición de reflejos son deseables en el acto quirúrgico. Porque si el paciente dice, oye, el paciente está muy duro, ponle para al lado. Ahí viene la relajación muscular. Drogas que provocan parálisis de la musculatura y el paciente queda como más blando, más fácil de operar. ¿Ya? Pero no es por definición yo puedo operar a un paciente con esas tres condiciones. ¿Ya? Lo importante es que es un estado reversible, ¿cierto? O sea, un paciente tequiado también está en estado de hipnosis, amnesia y analgesia, pero es probablemente irreversible o tiene una condición de salud médica, que tiene un trauma cerebral que está provocando esas condiciones. Acá son fármacos que provocan. Y las dos modalidades que me mencionaba, la inhalatoria y la total endovenosa. La analogía que yo hago con la anestesia general es que tiene tres fases y con la aviación. ¿Ya? La inducción es que el proceso de dormir a un paciente, como yo voy a analizar la droga y lo voy durmiendo, es el despegue. La mantención, que es mantener los estados que ya mencioné antes durante todo el acto quirúrgico, ¿ya? Y luego que finaliza la cirugía viene el proceso de despertar, que es el aterrizaje, en nuestro caso análogo con la vida. ¿Ya? ¿Dónde creen ustedes que pueden existir mayores accidentes anestésicos? ¿Qué pasa? En la mantención. ¿En la mantención? Yo diría que no. ¿Ah? Yo creo que los dos extremos, tanto la inducción y el despertar, ¿ya? Porque es donde más actúo. ¿Ya? La mantención va muy ligada a la chica. Porque dicho yo esto en modo piloto automático. Tengo ciertas variables, que todo vaya funcionando, pero estamos navegando. Como cuando el avión va ya a la altura que necesita el piloto, lo pone en modo automático y el avión va muy quietito. Pero cuando dice que vamos al descenso, ¿cierto? Empieza el avión con movimiento porque va el piloto tratando de aterrizar ese avión. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a cortar los gases o la anestesia total endovenosa y vamos a empezar a despertar. ¿Ya? Entonces, la inducción es un poquito más controlada porque es dosis por kilo, tiene una cronología de los hechos, que yo voy pasando ciertas drogas en un cierto orden, voy a lograr este estado de conciencia, intubo o coloco una máscara de nariz, lo que yo quiera, y logro la anestesia. Siempre me mantengo, pero el despertar de esto es un poquito más riesgoso. ¿Ya? Porque uno dice, ¿se saco o no le saco el tubo? ¿Está respirando solo? ¿Está bien? ¿Le falta? ¿Está bloqueado? ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan que no era requisito, pero muchas veces los cirujanos nos piden, incluso nosotros para incubar usamos bloqueadores neuromusculares, ¿ya? Cuando yo despierto al paciente tengo que estar seguro que no tenga un bloqueo residual, porque si no ese paciente va a tener conciencia, va a estar escuchando, va a tener toda la percepción, ok, pero no se va a poder mover, porque está paralizado. Entonces, eso sí que es muy desagradable, ¿ya? Entonces, si nos vamos un poquito ya al área técnica, la anestesia general inhalatoria,
¿ya? Nosotros, ¿cierto? Por eso hacía tanto hincapié que el niño no tiene, el paciente tiene que estar respirado, que la máquina esté compensada, porque nosotros usamos la vía inhalatoria como vehículo para acceder al sistema nervioso central, ¿ya? Porque estas gases se van a inhalar, ¿ya? Se usa mucho para la mantención, ¿ya? Pero en pediatría, habitualmente, para no producir un trauma en los niños, pincharlos despiertos, lo usamos para inducir también. Si le colocamos el gas con monitores nomás, sin ningún acceso vascular, el gas, el niño se duerme y luego de eso nosotros buscamos un buen acceso venoso, que es lo que duele, para administrar otros fármacos para completar la anestesia. ¿Ya? También se puede hacer una inducción inhalatoria en un adulto, pues adultos que son muy ansiosos, también nerviosos, no quieren sentir la aguja despierto, se puede hacer también una inducción inhalatoria. ¿Ya? Habitualmente son líquidos volátiles, eso del neón y el óxido nitroso es para que lo sepan, pero acá no, son carísimos el xenón, por ejemplo. El óxido nitroso ya casi no se usa, pero el xenón es muy caro. Pero ustedes van a ver unas botellas, son unas botellas líquidas, pero son muy volátiles, o sea, si eso se esparce sobre una superficie, rápidamente se evapora. ¿Ya? Es como benzina, como el alcohol, es muy volátil, ¿ya? Y hay varios tipos, estos son los más antiguos, el alotano, el isoflorano, lo que existe actualmente en los pabellones es sevoflorano, ¿ya? Y el teflorano, ¿ya? Sevoflorano y tiene un color universal. Yo voy a dar anestesia china, por ejemplo, me voy a contar que el sevoflorano también es amarillo, ¿ya? El envase y el receptáculo donde se coloca también es amarillo, ¿ya? Que eso se llama vaporizador. Ahí están llenando con ese líquido gratis, este vaporizador, donde va a ir evaporando, ¿ya? Y lo que más es sevoflorano. Y el teflorano es bastante bueno, pero requiere un vaporizador especial que encarece un poco el sistema, que es un vaporizador que va enchufado con electricidad porque necesita un cierto grado de temperatura, ¿ya? Pero sí, ya. El mecanismo de acción es un poco incierto y desconocido. Se cree, ¿cierto?, que pareciera ser que actúa los receptores GABA de la medicina y que está mal con el sistema nervioso central, ¿ya? Hasta el día de hoy es como medio nebuloso de cómo actúan los gases. Comparado con la DIVA, la anestesia total endovenosa es mucho más económica, ¿ya? Los gases son baratos, la DIVA es mucho más costosa, ¿ya? La DIVA tiene sus ciertas indicaciones. ¿Se acuerdan cuando le dije que viene una enfermedad llamada hipertensión maligna? ¿Cuál era los gatillantes? Los gases. Entonces, sí o sí, los pacientes que tengan antecedentes familiares o el mismo a tener una crisis de hipertensión maligna, yo no puedo usar gases, tengo que usar DIVA. Ahí hay una indicación. Ciertas cirugías también requieren uso de DIVA o andan mejor los resultados con DIVA, por ejemplo, la neurocirugía, ¿ya? Porque la hemodinamia se mantiene mucho más estable con los gases un poquito más variables. Y el problema de los gases que producen vasodilatación de los vasos cerebrales. Entonces, el paciente que tiene hipertensión endocraniana no es muy adecuado usar o muy conveniente usar gases, ¿ya? Pero los costos son muy distintos. Y también los gases anestésicos son los que más asocian a las náuseas y vómitos, aparte de los opioides, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que es muy vomitador, no sé, se ha operado 3 veces y en todo ha vomitado, una buena recomendación sería no usar gases y usar DIVA, ¿ya? Si ustedes se van a operar a la clínica alemana, van a usar DIVA, ¿ya? Porque el secretario es mucho más agradable, van a vomitar menos, ¿ya? Entonces van a andar un poquito más, el secretario mucho más controlado, más agradable, ¿ya? Habitualmente en el sistema público tenemos que trabajar un poco más con gases por tema de costo. Y lo reservamos para estos casos puntuales de indicaciones la anestesia total, la anestesia inhalatoria, ¿ya? Ahí está nuestro juguete, ¿ya? Nuestra máquina espacial. Esta es una máquina de anestesia, ¿ya? Hay muchas marcas y modelos en el mercado, todas funcionan más o menos iguales, ¿ya? O con los mismos principios. Lo que va a ir cambiando son que esta tiene 3 cajones, la otra va a tener 4 cajones, una para acá, que la pantalla está, ¿ya? Que esto está acá, ¿ya? Pero los principios son los siguientes. Tiene
Si ustedes van al hospital y miran los pasillos, los pabellones, van a ver unos tubos, unas cañerías que tienen nombre a veces. Que son los gases médicos que van por ahí. Va oxígeno, va óxido nitroso y aire. ¿Ya? Entonces, la máquina se conecta a la red central de gases del hospital en una manguera que tiene por acá. Conecta. ¿Ya? Y eso abastece con un sistema de presurización a la máquina y me da la posibilidad de, al abrir yo estas periquitas, generar un flujo de gases, en este caso oxígeno con aire, alguna mezcla. Si yo abro el vaporizador, no puedo abrir, aquí tenemos uno que es como morado, que es el plano, y esto es amarillito que es ceboflorano. Entonces yo tengo que elegir uno o el otro, no los puedo mezclar, porque tienen un pasador. Entonces si yo abro uno, el otro se tranca, por seguridad. Lo que más usamos nosotros es ceboflorano, entonces vamos a abrir el amarillito, vamos a tirar la perilla, y como yo le dije que era un líquido volátil, esto se va a empezar a vaporizar. ¿Ya? Y como yo abrí el flujo de gases, voy a tener un vehículo que lo va a ir a arrastrar. Entonces meto este gas que está volátil, anestésico, en este flujo de gases y ya tengo una mezcla para llevarlo a mi paciente. ¿Ya? ¿Cómo lo llevo? Va a salir por unos tubos que están acá. Acá se conectan unas mangueras que se llama el circuito, que es el circuito de la ventilación mecánica. Entonces, por un tubo va la rama que se llama inspiratoria, por lo tanto va hacia el paciente, y por la otra manguera viene la rama expiratoria, que es lo que viene de vuelta del paciente. ¿Ya? Y yo decido si ese gas lo meto a través de un tubo orotraqueal, por ejemplo, o una máscara laringea, o lo hacemos con una máscara, con algún dispositivo en la boca y en la nariz o en la tráquea del paciente, lo voy a tener que usar para que llegue ese gas. ¿Ya? ¿Cómo lo muevo? Lo muevo con la mano, apretando esa bolsa, igual cuando yo voy respirando, me voy metiendo ese gas anestésico, o lo hace la máquina a través de un ventilador mecánico. Y ya me cansé, tipo 20 minutos, y la máquina a lo tuyo. Quiero que le metan 400 ml de gas 12 veces por minuto, esa es la frecuencia respiratoria, y ahí va. Y esto que está acá, o puede estar acá, o que parte es un monitor, donde va a tener frecuencia cardíaca, saturación, entonces esto acompaña a la máquina. Pero lo interesante es que la máquina tiene un vaporizador, se conecta a la red central para que genere un flujo, y por las mangueritas va al paciente, y se devuelve. Como usted entenderá, cuando el gas viene de vuelta, ¿cierto? Fue a la vía respiratoria, entró por acá por un tubo orotraqueal, llegó a los bronquios, llegó a los alvéolos, hizo difusión, pasó a la sangre, viajó por la sangre, igual que el oxígeno, llegó al cerebro, actúa en las neuronas, en los receptores, y luego viene de vuelta, porque en algún momento esos receptores se van a ir saturando, ya no quieren más gas anestésico, están todos bloqueados, viene de vuelta. Entonces viene de vuelta, ¿con qué va a venir de vuelta? ¿Qué votan los pacientes? ¿Qué votamos nosotros? ¿Qué exhalamos? CO2. Entonces por la rama expiratoria viene CO2 y viene gas anestésico. Entonces ustedes entenderán que no es un gas puro. Por lo tanto, si eso fuera abierto, como en la UCI, los ventiladores mecánicos, que el paciente está intubado, pero está con una infusión continua, con un catéter, con sedantes. Esto es como una quimio, es una infusión. El paciente está exhalando CO2 nomás, pero nuestro paciente acaba de exhalar gases anestésicos. No puede ser abierto, porque si no en el pabellón estaríamos todos durmiendo. Desde el cirujano y nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser un circuito cerrado. Es una diferencia importante que hay con los ventiladores de la UCI. Este es un sistema hermético. Y yo lo que necesito extraerle al paciente, que es lo tóxico de su metabolismo, es el CO2. Por lo tanto, pasa la rama respiratoria a este receptáculo que está acá. Ustedes cuando pasan por bien lo van a ver, tiene unas pepitas. Es como una sal. Nuestras sales de baño, ¿sí? Granitos. Y eso es una sal que hace una reacción química con el CO2 y lo absorbe. Es decir, funciona como un filtro. Y lo purifico del CO2 y puedo reutilizarlo otra vez anestésico con oxígeno para inhalación. ¿Ya? Esto se va cambiando cada cierto tiempo porque va cambiando a color morado, cuando ya se va saturando, como cualquier filtro hay que cambiarlo. Porque llega un momento que esto está muy morado y vamos a empezar a leer nosotros en nuestro monitor que el paciente está reinhalando CO2.
Es decir, nos logra sacarle todo el CO2 al paciente y le estamos metiendo oxígeno con CO2 igual. Entonces, esto es tóxico. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona un poquito la máquina, cierto? Este es un gráfico un poquito más simple, más ampliado. Vaporizadores, ¿cierto? Perillitas para dar flujo, activar las ramas, una para allá y la otra viene de vuelta, por acá y está la cal. Y los gases, ¿cierto? Van a pasar allá en amarillito, porque se usa amarillo el sevoflurano, hace difusión en el capilar del alveolo y llega al cerebro, que es nuestro sitio. ¿Ya? ¿Qué pasa si en el hospital hay una falla, se corta la luz y quedamos sin gases anestésicos? O sea, sin gases centrales, el oxígeno, la opción nitroso, se quedan por estas mangueras que están entrando en la máquina. ¿Ya? Las máquinas por atrás tienen unos balones de respaldo. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, la máquina va a dar alertas, tiene sensores, me va a dar una alarma y yo abro los cilindros de gas que están atrás y me permite continuar con la cirugía por un tiempo adecuado mientras se soluciona el problema. ¿Ya? Siempre la máquina tiene estos balones de respaldo que tienen que estar revisados. Es como que a la vez se le apaga un motor, puede volar con un motor todavía. ¿Ya? Pero yo no puedo hacer los motores en la mitad de la operación. Esto es un concepto general. Ya, aquí hay muchos gases anotados, ¿cierto? Yo marqué en amarillo y con amarillo el sevoflurano, que es más frecuente. ¿Ya? Y hay un concepto que es la MAC. ¿Ya? La MAC, o la TAM, es la concentración alveolar mínima, es decir, ¿qué concentración yo logro en el alveolo? ¿Ya? En un promedio de población que se estudió para que cuando el cirujano hace la incisión de la piel, el paciente no se mueva. ¿Ya? Entonces, se identificó que el sevoflurano requiere una MAC de 2%. ¿Ya? Si yo quiero hacer el mismo ejercicio con isoflurano, la MAC la concentración del gas debo llevarlo a casi 1.2. ¿Ya? Si quiero usar otro, el desflurano, tengo que llevarlo a 6. ¿Ya? Entonces eso es comparable. Entonces cuando yo pregunte, pero no lo voy a preguntar, ¿cuánto es una MAC de desflurano? Ustedes dicen con 6% CO2. ¿Cuánto logro una MAC de sevoflurano? Con 2. ¿Ya? Entonces eso me da como para comparar potencias de los anestésicos. ¿Ya? Entonces, si el 50% de los pacientes no se mueve, cuando yo coloco el sevoflurano en 2, hay un 50% que sí se puede mover. Y puede ser justo el paciente. Entonces, habitualmente nosotros lo colocamos un poquito más, 2,5, 2,3. Y la MAC también varía de acuerdo a la fisiología o el estado etario del paciente. Por ejemplo, los lactantes metabolizan muy rápido, por lo tanto requieren más sal, casi 3 los lactantes para que no se muevan. ¿Ya? En cambio, mi abuelo, en 1,7 está muy dormido. ¿Ya? Entonces está reloj. ¿Ya? Ahora, nuestra anestesia se llama anestesia balanceada. Nosotros ocupamos opioides, analgésicos, ¿ya? Otro antiinflamatorio, ¿ya? Entonces no es solamente una anestesia basada en casa, sino que es complementada con otras fármacos. ¿Ya? Esto es un poco de historia también en el hospital que hoy en día es San Borja. En el año 63 acá en Chile hay un reporte mundial de una explosión en pabellón con el ciclopropano, que era un gran anestésico que era inflamable, no se sabía en esa época. Imagínense como es la historia de la medicina. En esos años se conectaban con una máquina de anestesia 2 pacientes. Estaban operando en el mismo avión a 2 pacientes. ¿Ya? Y algo pasó con el gas, parecía ser que fue con el electrolíquido algo, que hubo una explosión. ¿Ya? Entonces volaron los pacientes, murieron los 2 niños que estaban operando y murió la anestesia. ¿Ya? Y terminaron quemados los cirujanos. ¿Ya? Y hizo un reporte mundial por el problema que hubo en Chile y se sacó de circulación en Chile. ¿Ya? Historia. Lamentable. Ya, anestesia general. ¿Entendieron entonces la sanatoria, cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No?
Ahora, si queremos usar TIVA, con anestesia general intravenosa, esta también se puede usar para inducción, para mantención y también se usa mucho en sedaciones. ¿Ya? Para los pacientes que van a hacer endoscopía, cosas así, no pueden usar una TIVA, obviamente con requerimientos más bajos, porque los estímulos no son tan intensos como una decisión quirúrgica, una cirugía misma. ¿Ya? Los fármacos que vamos a usar tienen ciertas propiedades, porque tienen que tener un inicio de acción rápido. ¿Ya? O sea, yo no puedo usar una TIVA con morfina, ¿no? ¿Ya? Porque la morfina tiene un tiempo de inicio de 10 minutos, 15 minutos, no puedo estar aquí me duele, no. ¿Ya? Son drogas muy rápidas que tienen que tener metabolización también muy rápida. Porque si yo termino la cirugía, yo corto estas drogas, tienen que irse rápidamente, porque si no voy a estar 3 horas con el paciente todavía en el pabellón y tengo que seguir operando, hay que darle optimización a los pabellones. Entonces son drogas de latencia muy corta y salida muy rápida también. ¿Ya? Y ahí los fármacos más comunes para la TIVA son dos, ¿ya? Que es propofol y el remifentanil. ¿Ya? También se ha usado etomidato, ketamina, el niazolamida un poquito más rápido, ¿ya? Pero el propofol y el remifentanil son los dos que más se usan actualmente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Ya? Que se usan unas bombas de infusión pero son especiales. ¿Ya? Ustedes cuando pasen por la UCI, por una última, ¿no ven que los pacientes tienen una bomba así con unos sueros que están pasando? Y esas bombas son de infusión continua, es decir, tú le dices, quiero 10 ml ahora, esta maquinita te está dando 10 ml. Quiero 60 ml, 60. No hace más que eso. Estas máquinas son más inteligentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han hecho modelos poblacionales, porque las drogas tienen tiempos distintos, necesitan un cierto polvo para que logren la acción y después hay que disminuir para lograr una mantención. Y las máquinas hacen esto, estas máquinas tienen sistemas computacionales y son modelos para TIVA, donde uno coloca datos como que es el género, por ejemplo, la edad, el peso, la estatura y qué concentración estimada quiere, tanto en la sangre o si quiere en el sitio efecto. El sitio efecto sería el cerebro. Uno más o menos maneja esos conceptos. Entonces uno programa la máquina y dice, yo quiero una diana de tanto en plasma. Y parte las infusiones y las bombas solas un bolo y después se mantiene, va bajando. ¿Ya? Porque si no, también se puede hacer una TIVA manual, pero uno con una calculadora tiene que decir, ya, de aquí al minuto 3 te voy a pasar tanto. Después del minuto 3 al tanto, le aumento tanto la infusión. ¿Ya? Entonces eso va variando de acuerdo al momento de la inducción y de la mantención energética. ¿Ya? Entonces estas máquinas son distintas, son bombas de difusión para que sepan el concepto. ¿Ya? Ya, esto es interesante. ¿Se acuerdan que conocíamos el concepto de MAD, ¿cierto? En los gases. Esto me permitía que cuando yo hacía la incisión el 50% no se moviera. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha interpretado de la MAD o de los gases? Cuando yo mando una cierta concentración de gases, la máquina me lo mide, estoy mandando sevoflurano al 2%, y me devuelve 1.7, por ejemplo, en la exhalación, significa que todavía hay un delta que todavía está absorbiendo el receptor. Pero llega un momento en que se equiparan lo que yo le mando de concentración de sevoflurano es lo mismo que me devuelve. Es decir, yo interpreto, por lógica, que el sistema está saturado. No quiere más. Le mando 2, me devuelve 2. Estoy bien. Entonces eso me permite a mí una cierta seguridad de que el paciente está anestesiado. Tengo ese valor objetivo, un número. En TIVA, al principio no había. Ya era una infusión continua, donde por variables indirectas del sistema nervioso central, uno interpretaba que el paciente estaba durmiendo. Por ejemplo, que no tuviera taquicardia, que no se moviera, que no le subiera la presión. ¿Ya? Pero lo que yo estoy midiendo son variables hemodinámicas. Yo necesito medir el cerebro. ¿Sí? Para allá va mi reloj. Entonces, si yo quiero ver el riñón cómo está, veo creatinina, veo diuresis. Si quiero ver cómo está funcionando el sistema respiratorio, voy a ver la saturación, lo voy a ocultar, ¿cierto?
si quiero ver este cardiovascular, veo el electrocardiograma, veo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero para el cerebro no había nada. Y ahí tenía el riesgo de usar activa que el paciente estuviera percibiendo. ¿Ya? Entonces ahí se diseñaron sistemas de monitoreo que son parecidos a un electroencefalograma, que son estas especies de cintillos, ¿ya? Y que nos permiten ver profundidad anestésica. ¿Ya? Para que lo conozcan, no vamos a entrar más en detalle, pero la TIVA siempre tiene que ir asociada a un monitoreo de este tipo. Porque si no es como volar a ciegas. ¿Ya? Y nos sirve la variable hemodinámica porque nos está midiendo lo que realmente yo quiero medir. ¿Ya? La anestesia regional, por otro lado, ya terminamos con la anestesia general, ¿cierto? Nos vamos a la regional, usamos los anestésicos locales. Yo les dije que podíamos bloquear desde los nervios centrales o hasta los periféricos. ¿Ya? Aquí la gran diferencia con la anestesia general es que yo, el paciente lo puedo tener consciente. ¿Ya? Puedo sedarlo un poco, para que no esté incómodo mientras lo vean en el tobillo y no escuche la sierra. ¿Ya? O los tornillos que están flotando de tamaño. ¿Ya? Pero el paciente, si yo lo muevo, lo estimulo, va a conversar conmigo, va a estar medio perdido, pero está hablando, no está intubado, ¿ya? Está inconsciente, ¿ya? Está sedado. ¿Ya? Eso no es peor. ¿Ya? Y ahí tiene la ventaja, ¿cierto?, que no vamos a manejar la vía aérea eventualmente, pero como yo siempre dije, esa cirugía puede terminar con anestesia general porque no resultó la anestesia regional. ¿Ya? Entonces, pero en el concepto de temática del concepto es que la ventaja es que yo no me metería con la vía aérea y también tiene una ventaja en el manejo del dolor postoperatorio, o sea, la anestesia es incomparable, o sea, el paciente tiene dormido el tobillo. No lo siente, a pesar de colocar tornillos, clavos y todo eso, por harto tiempo más. En la anestesia general lo que yo hago es una inconsciencia por el acto quirúrgico para que el paciente no duela, pero cuando lo despierto puede tener dolor porque ya el cerebro recorrió la percepción. Entonces ahí yo tengo que usar analgésico, opioide, algún parche o hacer un bloqueo con anestésico local con ecografía para complementar la analgesia postoperatoria. ¿Ya? Las desventajas, por ejemplo, si voy a usar una raquídea, es que el paciente recupere, que se siente bien, que se posicione bien. O sea, un paciente con alguna alteración del desarrollo psicomotor, por ejemplo, que no colabore, mejor no intentarlo, mejor dormirlo de entrada, porque va a ser muy traumático tratar de sostenerlo para poder colocar una inyección en la cola. ¿Ya? También es importante que tiene una latencia, o sea, la anestesia local necesita un tiempo para empezar a actuar y que empiece la cirugía. Entonces, frente a situaciones de emergencia vitales, por ejemplo, no pierdo tiempo yo colocando una anestesia regional y no voy a entrar con una anestesia general. El mejor ejemplo de esto es la obstetricia, o sea, una paciente que llega con un desprendimiento de placenta y la guagua se está muriendo. Yo no le puedo poner una raquilla, sino que tengo que dormirla o no para que se ponga muy bien. Porque en los 5 minutos que pasa la anestesia, el bebé se murió. ¿Ya? O le puede pasar con la mano. También requiere un operador entrenado, ya son técnicas que uno tiene que hacer en la práctica. Hay columnas que son más difíciles, por ejemplo, pacientes que tienen cirugía de escoliosis, tienen sistemas de fijación metálica, la columna es más difícil. Y también que no es compatible con cualquier cirugía, o sea, si me van a operar del cuello, una cirugía tiroides, yo no le puedo colocar una raquilla porque necesito una anestesia hasta arriba. Y voy a paralizar toda la musculatura respiratoria y el paciente va a estar no puedo decir, ¿ya? Así que hasta el ombligo, más o menos, ¿ya? Esos son los niveles que lo vería yo de una cirugía que se puede hacer con, por ejemplo, con una técnica raquídea, ¿ya? Y también que tiene una duración acotada, porque la anestesia local tiene una vida media y se va a eliminar. Entonces, si la cirugía va a durar 6 horas, no puedo hacerlo con raquídea porque la anestesia se va a acabar antes. ¿Ya? Entonces, lo hago con general. ¿Ya? En cambio, la general necesito calor. Bien pendiente de esto, porque el paciente tiene una pregunta que hace. Doctor, ¿y cuánto me va a durar la anestesia? Que dure la violación. La cirugía dura 1 hora, si dura 12, yo tengo que tenerlo dormido o que no sea. Entonces, la anestesia general te permite esa prolongación de la cirugía también. ¿Ya?
En la esfera de la anestesia regional, ya le he dicho algunas cosas de la neuralgia, ¿cierto? Es importante saber los niveles, si se va a operar de una hernia inguinal, si se va a operar de un tobillo, de la rodilla, más o menos en qué nivel yo debo colocar la anestesia, y eso es como conocer un poco de la anatomía, ¿ya? Ahí hay unos dermátomos de sensibilidad, por ejemplo, el ombligo. El dermátomo de insensibilidad se logra con un nivel de T10, ¿ya? Entonces yo coloco una raquilla, ¿cierto? Y a los 2 minutos yo con un algodoncito con alcohol empiezo, le pregunto, ¿sienta acá frío? No. ¿Sienta acá? No. ¿Sienta acá? No. El ombligo no. Y aquí no, aquí siento. Entonces yo como voy definiendo mi nivel de anestesia que tengo. Entonces, si se va a operar de una hernia, por ejemplo, umbilical, y hasta aquí tengo un nivel, estoy muy al borde de que el paciente le pueda. ¿Ya? Porque claro, cuando manipulen bajo esa zona, vamos a tener ningún problema, pero si el cirujano se le ocurre mover un poquito más arriba la incisión, el paciente se va a necesitar el elevador. ¿Ya? Entonces, hay que buscar un nivel de seguridad. ¿Ya? Lo mismo. Estos dermatos van a usar como distintos tipos de cirugía. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto también? Ahora, esta es la raquilla, ¿cierto? Que es una anestesia completa. Yo bloqueo todas las fibras nerviosas que van a ese nivel de las raíces espinales. Pero yo puedo complementar una cirugía general, o sea, una anestesia general, por ejemplo, con una cirugía que va a ser abierta. ¿Ya? Un cáncer, por ejemplo, que va a ser una incisión desde abajo de la apéndice cifoide hasta el cubo. ¿Ya? Entonces, claro, la general va a andar bien en la operación, pero cuando despierte ese paciente va a tener mucho dolor. Entonces yo puedo complementar mi analgesia postoperatoria con un catéter peridural. Es decir, es otra técnica neuroaxial que me ayuda más a la analgesia y se usa mucho para el trabajo de parto. Ya la mujer que llega con contracciones a un trabajo de parto, que no va por cesárea, sino que va por parto vaginal, uno ayuda a la analgesia del parto colocando un catéter peridural o una técnica peridural. Es decir, es una anestesia, o sea, anestesia colocar, que se coloca en el espacio peridural, y lo vamos a estar mucho más adelante, y me permite abarcar un segmento de analgesia. Entonces, para esto me sirve saber dónde debo colocar mi catéter peridural. Por ejemplo, si me van a operar de una gastrectomía o tumor de páncreas, por ejemplo, yo necesito colocar mi peridural torácica baja, pero no me sirve de nada que le coloque un catéter lumbar, porque la anestesia va a estar en el ombligo y el dolor va a ser mucho más alto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la cirugía, yo puedo colocar mi catéter peridural. La peridural, como va más afuera, no atraviesa la dura madre, se puede colocar hasta niveles cervicales. ¿Ya? Yo nunca he visto una cervical, ¿ya? Pero por anatomía y por lógica sí se puede. ¿Ya? Lo que más se usa es para cirugía de tórax y cirugías abdominales altas, abiertas, oncológicas, que tienen mucha manipulación de la línea abierta, sobre todo, que tienen mucho más que la técnica de la transforma. ¿Ya? Y ese catéter puede estar en un par de días con una infusión. Hay una bomba que se llama analgesia controlada por el paciente, donde el paciente aprieta un botón y la maquinita le libera a través de su catéter una dosis de anestesia psicológica. Si el paciente anda en el fútbol, súper bien. Como no tiene dolor en la zona operatoria, el paciente va a ventilar mejor, no va a hacer atelectasia, no va a tener fiebre, la recuperación es mejor. ¿Ya? Pero si un paciente yo lo saco con dolor, porque tiene una tremenda herida operatoria, y solamente lo tengo con dipirona, ketoprofeno y algún paracetamol, ese paciente no va a querer ni respirar profundo porque le ha dado la herida operatoria y va a empezar a hacer atelectasia. En estas zonas ventilatorias. ¿Ya? Aquí un poco para que conozcan la posición correcta de los reparos anatómicos, de cómo se coloca una rejilla. ¿Ya? Esta es la posición sentado y la posición de cúbito lateral. ¿Ya? Siempre uno palpa las crestas ilíacas como referente anatómico y tira una línea imaginaria que más o menos cruza de 4 y de 5. Es una línea que tiene un nombre propio que se llama la línea de Luffier. ¿Ya? Y ahí uno se tiene que acordar hasta dónde termina la médula espinal, el cono medular, para no producir un daño
en la función. ¿Ya? Es decir, es una zona segura porque ahí está la caudequina, entonces son unos pelitos nomás que están flotando en el líquido cefalorraquídeo y así que no hay mayor problema. ¿Ya? Aquí está el cono medular, en la médula espinal termina, ¿cierto?, en los adultos habitualmente en L1 y en pediatría es más baja, por lo tanto es un poco más riesgoso esta técnica en los niños. ¿Ya? Entonces, esta es la línea imaginaria de la testillaca, este paciente está de lado, ¿cierto? Y pasamos por esta zona que es muy segura de los papeles. Aquí la diferencia entre una anestesia espinal o raquídea versus una epidural, ¿ya? Esto es preguntable. Después tiene una forma aquí, ¿ya? Que tienen, porque cuando nosotros les pedimos que coloquen una raquídea o que hagan una posición lumbar, tienen que saber lo que están pinchando, por dónde va su aguja. Entonces pasa en la piel, pasa en el cerebro subcutáneo, pasa en el ligamento supraespinoso, después el ligamento interespinoso, cae en el amarillo, ya el ligamento amarillo, y debajo del ligamento amarillo está el espacio peridural que está acá. ¿Ya? Entonces ahí puedo colocar un peridural. Si sigo avanzando, voy a romper la dura madre con la aracnoide y va a caer gotitas de líquido cefalorraquídeo y ahí ya queda el espacio en su aracnoide. ¿Ya? Y ahí yo coloco la raquídea, cuando gotea el líquido cefalorraquídeo. Pero la peridural va más afuera. ¿Ya? Por lo tanto, es una técnica más segura que yo me puedo mover por cualquier lugar de la columna. En cambio, la raquídea no, porque si yo atravieso la dura madre y estoy pinchando el torácico, voy a funcionar la médula. En cambio, acá no, porque yo no llego a esa zona, por más feliz. Otra diferencia que son los volúmenes. La peridural ocupa mucho más volumen, 12 ml, 20 ml en una embarazada, por ejemplo. En cambio, la raquídea con 12 C ya estamos. ¿Ya? Entonces, y la aguja es distinta. ¿Ya? La aguja del peridural es un clavo. ¿Ya? Un trocar grueso, porque a través de él yo puedo meter un catete, una manguerita, que es como el grosor de una cuerda de guitarra, ¿ya? Donde va a pasar después esa infusión. En cambio, la técnica de la raquídea es una aguja como cuando uno toma el sangre del sangre, mucho más fina. ¿Ya? Por lo tanto, si yo me paso con la aguja de peridural de manera inadvertida, sin querer queriendo, si rompo la dura madre, va a salir mucho más líquido cefalorraquídeo, las cataratas del Niágara, y voy a provocar un hoyito en la dura madre. Ese hoyito va a generar una fuga de líquido cefalorraquídeo y es lo que nosotros después vamos a ver en el paciente con síntomas de cefalea postpunción. De que una cefalea bien invalidante se da mucho en la embarazada, porque ustedes entenderán que de repente me llaman a la maternidad que la señora que viene con 8 centímetros de dilatación, que está gritando con contracciones, quiere poner anestesia. Entonces, mientras uno va pinchando con este clavo, y no hay que pasarse, un espacio especial que uno lo mide con una presión que tiene la aguja, una jeringa especial, la señora justo le dio la contracción y se movió y le rompiste la glándula. ¿Ya? Así que hay que tener esa precaución. ¿Ya? Lo que uno hace habitualmente es cuando va la contracción para esperar que pase, porque un periodo acotado, un minutito, se pasa la contracción, le pregunta, ¿pasó? Sí, ya, sigamos. No se mueva y ahí seguimos con la función. Pero no pinchar cuando está con contracción, porque ahí la mamá está descontrolada y no es responsable de su movimiento. Y esa complicación es muy típica. El paciente que ha sido sometido a una anestesia espinal, que con las agujas antiguas se producía porque una aguja es muy grandota, hoy en día duele menos, o cuando se me pasa la peridural, que esa sí que va a producir cefalea porque es muy claro, no lleva existe una terapia para esa cefalea que es un parche de sangre. ¿Ya? Es decir, como yo sé que hay un defecto acá que está provocando fuga de líquido cefalorraquídeo y cuando la paciente se pone, o el paciente se sienta, se levanta por temas de gravedad, va a caer líquido cefalorraquídeo por el hoyito, el defecto que generamos nosotros, va a producir cambios de presión a nivel superior
se produce una tracción de las meninges, produce una cesárea bien intensa, bien incómoda. Y el paciente se acuesta, como está a nivel, el líquido se estabiliza, no hay tracción de meninge, la cepa ya se pasa. Entonces, postural es muy característica. Entonces, uno cuando hace diagnóstico tiene que hacer estas pruebas primero. ¿Ya? Y el tibio de la señora, entonces, que tuvo la boquilla y le pincharon la plata. Entonces, uno eso le hace un parche de sangre, si le coloca una peridural, y en vez de colocarle anestésico local, le coloca sangre. Saca sangre contra el diastema y le coloca sangre a esta paciente, y eso produce una reacción inflamatoria y como una costrita, y va a tapar el defecto. Es como un tapabotella. ¿Ya? Y milagrosamente la persona te ama porque se te pasó la cefalea. ¿Ya? Y eso se vio también anecdóticamente, como todo en medicina, como muchas de las cosas en medicina, porque se daban cuenta los anestesistas antiguos que las funciones que eran más dificultosas, porque antes todas las dolía la cabeza, porque las agujas eran biseladas, grandotas, entonces la gente de la antigua le dice, no quiero esa anestesia que duele la cabeza, porque alguna vez lo sucede. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que las funciones que eran más traumáticas, que costaban más, que había un poco más de sangre en la espalda, algunas no les dolían. Entonces alguien empezó a investigar y hizo la sensación que parece que la sangre era buena. Y ahí se dieron cuenta que sí. Ya. Bueno, esa anatomía que ustedes saben, la estructura que uno va pasando, que va palpando cuando coloca la anestesia. Entonces aquí están como las capitas, ¿cierto?, de meninge que uno va atravesando cuando coloca la anestesia. ¿Ya? Nuestra aguja va a ir por acá, entre los espacios. Por ejemplo, aquí hay una apófisis espinosa y otra apófisis espinosa, y en el medio mete la aguja. ¿Ya? Y entonces aquí está en amarillo la dura madre. ¿Ya? Entonces uno rompe ese amarillito y entre medio acá de la aracnoide de la dura madre va el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí uno cae con la anestesia espinal. Va por dentro. Que la dura madre y la aracnoide están pegadas. Claro, va por dentro. claro, exacto. Es como difícil, por eso a veces te queda, hay una técnica que te queda la aguja media entre medio. Como que tú viste que golpeó, pero no avanzaste más y te queda una anestesia falsa, que tú colocas la dosis y el paciente no tiene anestesia, porque te queda fuera la dosis. ¿Ya? Entonces la raquidia solo se puede poner en la caudequina. La raquidia solo se puede poner en la zona segura. Sobre eso va a pinchar la médula. Y tendrá que no puede pinchar la médula. Ya, contraindicaciones. Algunas absolutas y otras relativas. Absolutas siempre que el paciente no quiera, para una raquidia o una técnica que vamos a pinchar la espalda. A eso me refiero, ¿ya? Si el paciente no quiere, yo no lo puedo obligar porque tengo otra alternativa. ¿Ya? O sea, si el paciente me dice, ¿sabe que no quiero raquidia? Perfecto, le puedo generar. Que yo no pego esto, pero tengo otra opción. No es que yo no puedo apurar si no tengo raquidia, no. Tengo otro. ¿Ya? Que hay una infección del sitio de función, esto es esófago, que tendrá que ir llevando gérmenes al sistema nervioso central, ¿ya? Que haya una coagulopatía, ¿ya? O trastorno de la coagulación o fitomas anticoagulantes, porque la función puede ser un hematoma. El hematoma espinal es gravísimo porque puede hacer compresión medular y producir un daño irreversible neurológico, ¿ya? Entonces siempre cuando uno hace una punción lumbar, tanto para exámenes como para terapia como nosotros para una anestesia, tenemos que tener actualizadas pruebas de coagulación y también en la historia preguntar si toma anticoagulante, si está usando heparina, cuándo fue la última dosis, ¿ya? Porque si no se contraindica. Y que tenga una presión intracraniana aumentada también porque puede haber un enclavamiento, ¿ya? La salida de inclusión. Y relativa, un shock séptico, un estado séptico por la inestabilidad hemodinámica, como ya dijimos, que estos nervios espinales tienen mucha información, ¿cierto? Se unen a estos nervios comunicantes y va sensitivo motor más sistema autonómico, simpático y parasimpático. Por lo tanto, ya bloquear el anestésico local no diferencia si es una fibra autonómica simpática o una fibra sensitiva de presión. Bloquea todos los nervios circulatorios. ¿Ya? Entonces,
Desde ese nivel hacia abajo, por ejemplo, el sistema simpático va a estar bloqueado y puede tener vasodilatación. La tensión arterial se pierde, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener hipotensión asociada a la anestesia raquídea, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, no sé, un pie diabético, que está séptico, que lo van a amputar igual, pero si está muy al límite, con tendencia a la taquicardia, por ejemplo, con la presión que está sostenida al límite, si yo coloco una raquídea se me va a choquear mucho más. Entonces, esto está contraindicado. Para eso doy anestesia general. ¿Ya? Lo mismo parecido a la hipovolemia, también paciente que tiene una hemorragia, por ejemplo, también no sería adecuado usar una raquídea, ya por el mismo concepto. Y también se recomienda en enfermedades neurológicas previas o uno lo deja muy consignado por un tema médico legal. Porque si el paciente no sabe que tiene un Guillain-Barré o tiene una parentesia antigua de esa enfermedad, también te puede culpar a ti si fue producto de tu función y tiene ese síntoma o no. Porque si uno no lo consignó legalmente, puede tener la razón el paciente y se puede meter en un lío. ¿Ya? Es mejor si hay algo neurológico, algún daño neurológico previo, es mejor no estar. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas? Los tatuajes, sí. Porque hoy en día las tintas y todo eso es bastante seguro lo que se usa. Antiguamente era como que la literatura era contraindicado si tú ibas a colocar hacer una raquídea, sería tinta o tatuaje en la zona, era contraindicado la función porque tú podías arrastrar restos de la tinta y producir una gran negativa de inflamación producto del. Hoy en día como lo dice como ¿ya? Eso. ¿Ya? ¿Estamos bien? Yo la clase se la mandé al otro nivel, ¿ya? ¿Ya?